Descubre 5 increíbles lecciones de estoicismo que transformarán tu vida para SIMPRE. Miguel miraba por la ventana de su oficina, sus pensamientos eran un torbellino. Desde niño había sido elogiado, su madre siempre decía que su inteligencia y determinación marcarían su camino. Pero ahora, a los 30 años, todo parecía un eco vacío. La tibieza del pueblo donde había crecido contrastaba con el frío de las calles de la ciudad, donde un bufete de abogados lo había atrapado en una rutina sin gloria. Su mente, llena de ideas innovadoras, chocaba con un sistema que ignoraba su luz. Cada vez que presentaba una propuesta, era como gritar en un vacío. Un día, tras semanas de trabajo arduo, su idea fue atribuida erróneamente a un colega más influyente. La frustración le quemaba por dentro. No importa, Miguel. Es solo un paso más en este camino, se repetía, pero las palabras sonaban vacías. Su abuelo, un hombre sabio en su pueblo, siempre decía, la vida es una serie de oportunidades disfrazadas de obstáculos. Pero, ¿dónde estaba la oportunidad? Cada día, el peso de las expectativas familiares se volvía más insoportable, mientras se sentía como un fantasma frente a su propio espejo, la presión era palpable, sentía como su respiración se aceleraba. No quería traicionar a quienes habían estado a su lado, pero la necesidad de ser reconocido ardía en su interior. Debía luchar por su verdad o conformarse con el legado que siempre había conocido. Miguel se encontraba en un dilema moral desgarrador. Dudar, cuestionar, confrontar. Tenía miedo de ser el traidor en la historia familiar que su madre había construido con rigor y sacrificio, la tensión aumentaba. Cada deslizamiento de su pluma en el papel era un acto de rebelión. ¿En verdad valía la pena actuar? Los días efectivos se desdibujaban, y su mente no encontraba paz. Hasta el momento, había intentado ser leal y trabajar en conjunto, pero el vacío que sentía lo envolvía con fuerza. Se preguntaba si era posible lograr el respeto sin convertirse en un monstruo en sí mismo. Con cada idea negada, su angustia crecía, haciendo ecos en los rincones de su mente. La injusticia se revelaba como una llama que lo impulsaba a levantarse, justo cuando el momento parecía crítico, después de una larga jornada de silencios y desdenes. Tomó la decisión de confrontar a aquel ejecutivo que había robado su trabajo. Con cada paso hacia ese encuentro, Miguel sentía un nudo en el pecho. Cada vez que visualizaba su próximo movimiento, la adrenalina corría por sus venas, casi se podía escuchar el pulso de su determinación. La impotencia se iba transformando, y sintió por primera vez la chispa de una posible batalla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el dilema de Miguel se intensificaba. Sabía que enfrentarse a sus colegas no solo significaba una lucha profesional, sino también una confrontación de su ser. Pero, ¿podía estar dispuesto a arriesgar su propia ética por reconocimiento? La revelación de un oscuro secreto sobre el ejecutivo emergía en sus pensamientos, una sombra latente que podría cambiar el rumbo de todo. El eco de las enseñanzas de su abuelo resonaba en su mente, la verdadera prueba está en cómo manejamos las adversidades. A medida que se acercaba el momento de la confrontación, la pregunta latente e insidiosa seguía acechándolo, ¿tendría el coraje de enfrentarse no solo a su carrera, sino también al legado de su familia? Con un suspiro, Miguel preparó su mente para él. Inevitable choque que lo aguardaba. La historia apenas comenzaba. La oficina estaba en silencio, una calma perturbadora que contradecía la tempestad interna que Miguel enfrentaba. Su determinación se traducía en un torrente de pensamientos que lo llevaban por caminos de incertidumbre. ¿Era aquel encuentro el momento decisivo que había estado esperando o simplemente una trampa que lo llevaría a un abismo de consecuencias? Se sentó en su escritorio, la mirada fija en el documento frente a él, su propuesta original, la que había sido ignorada y despreciada. El papel parecía desafiarlo, instándolo a actuar. La falta de reconocimiento había sido un veneno que corrompía su espíritu. Por un instante, el resentimiento se apoderó de él. Aquella injusticia, aquel despojo de su trabajo duro, no podía quedar sin respuesta. Necesitaba hacer algo,
pero cada acción llevaba consigo un peso que lo erguía entre la ambición y el miedo. Miguel cerró los ojos y visualizó lo que vendría. El encuentro con el ejecutivo se acercaba, y a medida que las horas pasaban, sentía que el tiempo aceleraba la angustia que bulía en su pecho. Todo lo que había aprendido en su vida profesional, los consejos de su abuelo y la imagen de su madre en su mente pesaban en sus decisiones. Había un profundo deseo de superarse a sí mismo, de dejar una marca, de ser una fuerza reconocida en el mundo jurídico. Sin embargo, la ética lo sostenía en un hilo delgado. Era este un camino que lo llevaría a convertirse en lo que siempre había rechazado. La noche anterior, un pensamiento perturbador había invadido sus sueños. Recordó un viejo libro de filosofía sobre el estoicismo que había leído años atrás. Le recomendaba abrazar la adversidad como una oportunidad para crecer. Pero, ¿qué pasaría si al confrontar al ejecutivo solo se sumergía en más conflictos? Su mente se llenó de preguntas. ¿Quería realmente ganar la pelea o simplemente demostrar que era capaz? La mañana llegó y Miguel decidió preparar un enfoque claro. Reflexionó sobre la manera en que se comunicaría. Ya no sería una víctima silenciosa, se convertiría en un agente de su propia historia. No podría cambiar lo que había pasado, pero sí elegir cómo reaccionaría. Este inicio de una nueva etapa requería de un Miguel renovado, más fuerte y seguro. Tenía que dar el primer paso hacia la defensa de su propio trabajo. Lo más difícil sería mantener la calma. Llevando consigo la propuesta original, se dirigió a la oficina del ejecutivo. Cada paso adquiría un nuevo significado, la decisión de no dar marcha atrás se volvía más firme. En su mente, la voz de su abuelo resonaba: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la cháchara del corazón desafiando al miedo. Al abrir la puerta, se encontró con un espacio cargado de miradas curiosas y risas despreocupadas. El ejecutivo estaba en medio de una conversación trivial, pero con solo su presencia, Miguel interrumpió el flujo de la rutina diaria. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este momento sería recordado y evaluaría su carácter ante todos ellos. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, sintiendo el poder de su propia voz por primera vez en mucho tiempo, resonando con una autoridad que había guardado para sí mismo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una parte de él se llenó de duda. ¿Qué pasaría si la respuesta no fuera la que esperaba? Con la garganta seca y la mente agitada, se preparó para revelar la verdad. Pero entonces, una chispa encendió su determinación. Lo que sucediera era irrelevante si en el proceso se descubría a sí mismo. La confrontación no solo sería con su colega, sino una batalla interna hacia el reconocimiento y la libertad. Así, en ese momento crucial, Miguel se dio cuenta de que la vida no se trataba únicamente de ganar o perder, sino de tener el coraje para representarse a sí mismo y al legado que había heredado. Con un gesto decidido, levantó la cabeza y eligió luchar por lo que le pertenecía. A medida que comenzaba a hablar, un murmullo de preocupación se extendió por la sala. El rostro del ejecutivo se tornó tenso. La tensión creció, y una inquietante sensación de que todo cambiaría lo invadió. Pero algo más había despertado en él, una certeza. La verdadera lucha apenas iniciaba. La mirada del ejecutivo atravesó a Miguel como un rayo helado. El análisis en sus ojos era evidente, no solo evaluaba las palabras que saldrían de su boca, sino también la intención detrás de ellas. Miguel sintió cómo sus pensamientos se desbordaban, y la mezcla de miedo y determinación apenas le permitía continuar. Desde que presenté mi propuesta, he sentido que el trabajo no solo ha sido desestimado, sino también que mi voz no ha sido escuchada, comenzó. Las palabras brotaban de su interior, cargadas de una sinceridad que apenas había permitido aflorar antes. Miró a su alrededor, encontrando el apoyo silencioso de algunos colegas que parecían asimilar el espectáculo. Una forma sutil, aunque poderosa, de motivarse. Con cada frase que pronunciaba, Miguel sentía que las cadenas invisibles del miedo se hacían más livianas. Ya no era el joven inseguro que buscaba aprobación, había pasado al siguiente nivel de su crecimiento personal. Se dio cuenta de que podía ser un embajador de sus propias ideas sin sacrificar su ética ni su autoestima. El fuego que ardía en su interior lo iluminaba mientras se enfrentaba a las inevitables reacciones y juicios. Sin embargo, el ejecutivo no estaba listo para ceder. ¿Realmente piensas que esto tiene peso? Hay jerarquías que respetar y decisiones que van más allá de tu escrito, replicó con desprecio. La desaprobación desbordó el espacio, y por un breve instante, la desesperación se arrastró a la mente de Miguel. Pero el estigma de la antipatía comenzó a convertirse en una gasolina, alimentando todavía más su determinación.
Entiendo que hay una estructura, respondió con firmeza, pero creo firmemente que un buen equipo se construye sobre la base de escuchar ideas valiosas, independientemente de quién las presente. La confianza en su voz había despertado una parte de él que había estado dormida mucho tiempo. Las palabras no solo traían un mensaje de resistencia, eran declaraciones de autovaloración. En ese momento, Miguel comprendió que no solo estaba defendiendo una propuesta, estaba batallando por sí mismo, por el derecho de ser partícipe de su propio destino. Era un enfrentamiento personal más que profesional. Un reconocimiento de su habilidad para aportar valor a la conversación legal y, al mismo tiempo, una reivindicación de su esfuerzo como abogado. Mientras hablaba, comenzó a notar cambios en el lenguaje corporal del ejecutivo. La tensión en su mandíbula se relajó levemente y las miradas de algunos colegas cambiaron de curiosidad a atención genuina. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Quedaban muchos pasos por dar para asegurar que sus palabras resonaran más allá de esa oficina. Sé que el camino para ser escuchado no será fácil, continuó. Quizás mi propuesta no sea perfecta, pero cada crítica me ofrece una oportunidad de crecer, de innovar. No quiero ser un obstáculo, sino un activo para este equipo. Miguel comenzó a vibrar con una energía que había esperado tanto tiempo. Las conexiones en su mente, las lecciones de vida forjadas por la adversidad y el constante deseo de crecimiento, todo cobraba sentido al unísono. Al concluir su discurso, el peso de sus palabras se sintió como un eco en la habitación. Miguel estaba consciente de que no todos aceptarían la verdad que había expuesto, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia la autoafirmación. Había dejado de ser el impulsor del miedo y se había erigido como el arquitecto de su propio reconocimiento. Mientras el ejecutivo se preparaba para responder, la atención de Miguel permanecía fija en él, ya no como un súbdito, sino como un igual. Su corazón late con fuerza, sabiendo que esta confrontación era solo el primer paso de un viaje mucho más largo. ¿Aceptaría el ejecutivo su mirada renovada hacia el trabajo en equipo, o se resistiría a reconocer el valor oculto en la propuesta de Miguel? La respuesta se estaba acercando, y con ella la posibilidad de un cambio radical. La lucha no terminaría ahí, esto apenas comenzaba. A medida que la tensión estática llenaba la sala, Miguel se dio cuenta de que, independientemente de la respuesta, había alzado su voz por primera vez con autenticidad. La verdadera transformación quizás fuese el descubrimiento de que tenía mucho más poder del que jamás había imaginado. Con cada respiración profunda, supo que esta no sería la última vez que se defendería, que pelearía, ni que haría sus ideas ecoar hasta ser escuchadas. Sin embargo, la revelación se sentía cercana. Una verdad aún no explorada estaba a punto de desvelarse, y por primera vez, Miguel entendió que una respuesta podría ser el inicio de un nuevo camino, lleno de desafíos inesperados y recompensas inigualables. La incertidumbre se multiplicaba. ¿Qué más se descubriría en esta travesía? Miguel no podía evitar que su mente girara en torno a las implicaciones de su defensa. Sentía que había empujado un sofá cargado de temor y rutina, logrando abrir un pequeño espacio para la posibilidad de cambio. La respuesta del ejecutivo, ante él, era un punto de inflexión. Esperó con una mezcla de ansiedad y anticipación, mientras sus colegas observaban, cautivados por la tensión que se manifestaba en el aire. El ejecutivo, visiblemente incómodo, finalmente habló. Miguel, no puedo ignorar tu pasión, pero te advierto que en nuestro entorno, las ideas deben ser más que fervor. Requieren un sólido respaldo. Estas palabras no fueron un golpe, sino un desafío que el joven abogado transformó en aliento. Sabía que la crítica no era el final, sino el inicio de un proceso. Cada revés sería una oportunidad disfrazada. Al salir de la reunión, sintió el aire fresco de la calle aplaudiendo su atrevimiento. Decidido a no dejar la lucha en una batalla perdida, entonces optó por establecer un plan de acción. La idea era clara. No solo proponer ideas, sino proporcionar también la investigación y los datos necesarios para respaldar sus conceptos. La preparación se convertiría en su mejor aliada, un recurso que le permitiría presentarse con más seguridad en las próximas interacciones. La introspección se tornó en su compañera. Las noches se dedicaban a estudiar no solo las leyes, sino también el arte de la persuasión. Buscó libros que exploraran la retórica efectiva, la comunicación y el liderazgo. En cada página, halló fragmentos de su propia voz que aún no había descubiertos, y una vasta gama de estrategias que podrían cimentar su argumento. Miguel eligió este camino de aprendizaje como un viaje personal, se sentía como si cada palabra absorbida lo acercara a un nuevo nivel del que antes había tenido solo un atisbo. Convencido de su nueva dirección,
Miguel decidió invitar a algunos de sus colegas a una sesión de lluvia de ideas. Quería que se sintieran parte del proceso, y, al mismo tiempo, que ellos también pudieran exponer sus inquietudes. Como abierto defensor de la colaboración, entendía que las mejores ideas suelen surgir del intercambio dinamizador de opiniones. En cada sesión, se sentía más empoderado, más seguro, los días se convirtieron en semanas, y el regreso al trabajo se tornó en una experiencia revitalizante. Miguel comenzó a establecer relaciones más sólidas con sus compañeros, quienes, a su vez, empezaron a ofrecerle su respaldo. La cultura de la oficina empezó a cambiar, poco a poco. Sentía que se estaba gestando un cambio colectivo, un despertar de la conciencia profesional en el que cada voz, incluida la suya, contaba. Sin embargo, un nuevo reto se presentó cuando recibió una invitación para hacer una breve presentación ante una junta ejecutiva. En ese instante, el terror se apoderó de él y la ansiedad amenazó con abrirse paso nuevamente a su mente. Pero, en lugar de permitir que el miedo lo invadiera, Miguel lo confrontó. Acudió nuevamente a sus estudios sobre el estoicismo, reflexionando sobre cómo los grandes líderes enfrentaban sus propios retos. Era un momento para demostrar que el paso que había dado no solo había sido un acto de valor, sino también una invitación a crecer aún más. Así, decidió preparar su próxima presentación con un enfoque aún más incisivo. Se rodeó de datos concretos y comenzó a practicar su discurso frente a un espejo, buscando conectar no solo con el contenido, sino con la emoción detrás de sus palabras. Miguel sabía que no solo se trataba de impresionar a la junta, sino de seguir cimentando su lugar en el equipo como un verdadero líder. Mientras la fecha se acercaba, la presión aumentaba, pero también la confianza. Con cada ensayo, Miguel se transformaba, menos inseguro, más decidido. La oportunidad de esta presentación representaba no solo un momento crucial en su carrera, sino también una prueba de su capacidad de adaptación y su disposición a aprender. El día llegó, y al ingresar a la sala de junta, Miguel fue recibido por la expectación de sus colegas. Las miradas eran diferentes, ya no eran de curiosidad, sino de respeto genuino. En ese instante, Miguel comprendió que el verdadero desafío no era la presentación en sí, sino la voluntad de trascender su zona de confort. Al elevar su voz y empezar a hablar, su mente se iluminó. Pasaron los minutos, y mientras compartía su proyecto, vio la reacción positiva. Sin embargo, en medio de esa euforia interna, se percató de algo inquietante, un rostro familiar entre los presentes, el del ejecutivo que había cuestionado su valor, claramente ahora atento y receptivo. La presentación había pasado de ser una mera exposición a un verdadero campo de batalla, y el resultado de la confrontación estaba por llegar. Miguel había navegado por esta nueva fase de su vida, pero había algo más en juego. ¿Qué pasaría si la respuesta del ejecutivo complicaba su recién encontrada voz? ¿Era él realmente el arquitecto de su destino, o había tejido una trampa para sí mismo al abrirse tanto? La tensión fue palpable mientras culminaba su discurso. Las palpables emociones y las expectativas se palpaban en el aire. La decisión que el ejecutivo tomaría no solo afectaría su carrera, podría determinar su perseverancia frente a la adversidad. Con el corazón latiendo, Miguel se preparó para el desenlace de esta confrontación definitiva. Miguel sintió como cada latido de su corazón resonaba en su pecho, llevándolo al borde de la ansiedad nuevamente. A medida que su discurso llegaba a su clímax, recordó las páginas que había leído sobre la importancia de aceptar las cosas que no podía controlar. Sabía que, independientemente de la decisión que tomara el ejecutivo, había dado todo de sí. Esta transformación profunda se anclaba no solo en el contenido de su presentación, sino en el viaje personal que había emprendido. La sala se volvió un microcosmos de su lucha interna, cada mirada se convirtió en un espejo. Mientras concluía, sus colegas parecían proyectar una mezcla de respeto y expectativa. Miguel, consciente de sus errores pasados, sintió como la ansiedad empezaba a ser reemplazada por un sentido de propósito. En ese mismo instante, las palabras del ejecutivo posteriores al discurso se convirtieron en ecos en su mente. Las ideas deben ser más que fervor. Requieren un sólido respaldo. Cuando el ejecutivo tomó la palabra, fue como si todos los colores del mundo se atenuaran, y la atención se concentrara solo en esa figura en el podio. Miguel, aprecio tu esfuerzo, has demostrado crecimiento y compromiso, comenzó, una mezcla de sorpresa y reconocimiento surgiendo en sus ojos. Sin embargo, continuó, pero tus datos aún necesitan mayor profundidad para considerarlos implementables. Su crítica no se sintió como un rechazo, más bien, fue un recordatorio de que el camino del aprendizaje nunca tiene un final y que la mejora personal es un proceso continuo.
Miguel asintió, comprendiendo que era fundamental enfrentar esta nueva crítica con la misma determinación que había aprendido a cultivar. En lugar de desanimarse, decidió que esta respuesta le motivaría a profundizar en su investigación, pero también le brindaría la oportunidad de mostrar su crecimiento. El resto de la reunión fluía, y la conversación se tornó en un intercambio de ideas. En medio de las discusiones, un colega le lanzó una pregunta que cada vez que Miguel se hacía a sí mismo: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras propuestas sean no solo audaces, sino también aterrizadas? La pregunta resonó fuertemente en su cabeza. Se dio cuenta de que su enfoque necesitaba un cambio de perspectiva. Las ideas innovadoras debían estar acompañadas de un análisis realista que diera sustento a sus aspiraciones. Noche tras noche, Miguel se sumergió en informes, estudios de mercado y análisis de tendencias. Se empezaba a sentir cada vez más como un investigador. Aquella chispa de curiosidad lo impulsaba, transformando su ansiedad en determinación. Elemento tras elemento, hilaba su pensamiento crítico con las exigencias del entorno laboral, fusionando conceptos de economía con propuestas legales. Participar activamente en las conversaciones de la oficina se convirtió en su norma. Ya no solo era el que proponía ideas, sino el que buscaba preguntar, desafiar y colaborar. Descubrió que el compartir sus hallazgos no solo reforzaba su confianza, sino que también creaba conexiones más fuertes con su equipo. Su voz tenía un peso renovado, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Mientras se preparaba para la siguiente reunión de seguimiento sobre su proyecto, encontró una oportunidad inesperada. Una colega le sugirió hacer una presentación conjunta, combinando perspectivas. Esta idea se clavó en su mente, desafiándolo a soltar el control y a confiar en el apoyo mutuo. La proposición estaba impregnada de su nuevo entendimiento sobre la colaboración y la construcción de comunidades de pensamiento. Miguel sintió que este era un nuevo nivel en su trayectoria. La idea de crear algo en conjunto, de enfrentar la incertidumbre de sus propuestas con la fortaleza de un equipo, lo entusiasmaba. Pero esta nueva dinámica también planteaba desafíos. En su mente, comenzó a rumiar la pregunta: ¿sería capaz de ceder parte de su protagonismo, cuando hasta ahora había estado en la búsqueda de validación personal? El día de la reunión se acercaba, y con ella, la mezcla de emoción y nerviosismo se hacía más intensa. Sabía que no solo necesitaba prepararse para presentar su parte, sino también para aceptar que el éxito sería un reflejo del esfuerzo colectivo. A medida que el momento se acercaba, se hizo presente la urgencia del cambio personal, la prueba de su evolución. Justo enfrente de él, la sala de juntas se dibujaba como un nuevo escenario de desafíos, y la voz del futuro lo llamaba con fuerza. A medida que la fecha se acercaba, Miguel estuvo listo para enfrentar la mayor verdad que se había revelado hasta ahora: su destino no lo determinaría solo su capacidad individual, sino también su habilidad para fluir en un entorno de colaboración. Y en ese vaivén de emociones, comprendió que su mayor adversidad no era solo la respuesta que recibiría, sino la necesidad de reconciliar su voz única con la de los demás. ¿Sería capaz de equilibrar su deseo de sobresalir con la humildad necesaria para trabajar en equipo? La respuesta estaba a punto de desvelarse, justo cuando la puerta de la sala se abrió y todos los ojos, incluido el del ejecutivo crítico, se posaron sobre él. Miguel respiró hondo antes de entrar en la sala. La luz brillante y los rostros serios de sus colegas generaban una mezcla de entusiasmo y miedo en su interior. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios: en un lado, la promesa de colaboración y, en el otro, la inseguridad sobre su papel. Enfrentar esta dinámica nueva era, sin duda, su mayor reto hasta el momento. Mientras se acomodaba en su silla, recordó las palabras de su colega. Se trataba de un paso significativo hacia adelante, pero al mismo tiempo, un acto de vulnerabilidad que lo expondría a la crítica no solo de su equipo, sino tal vez incluso del ejecutivo que había evaluado su propuesta hace unas semanas. De repente, el peso de la responsabilidad parecía alcanzar nuevas alturas. Durante los días previos, su mente había estado ocupada diseñando no solo su parte de la presentación, sino también elaborando preguntas que podrían surgir. Se permitió sentir algo de ansiedad, pero al mismo tiempo, esta lo impulsó a prepararse con meticulosidad. Nunca antes había sido un investigador compulsivo. Ahora, cada línea que escribía, cada gráfico que creaba, cada dato que analizaba, se convertía en un ladrillo más en la construcción de su colaboración. Al comenzar la reunión, Miguel hizo un esfuerzo consciente por mantener una postura abierta, un gesto que era tanto físico como psicológico. La presentación conjunta se convirtió en un baile coordinado, y en la medida en que su colega tomaba la palabra, Miguel sintió como su propia narrativa empezaba a fluir y adaptarse.
El cambio de enfoque de su voz pasiva como presentador hacia una función más integrada fue estimulante. Sin embargo, mientras su colega cerraba su parte, una inquietud comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si el enfoque colectivo no era suficiente? La ansiedad regresó con una intensidad inesperada. Aunque la colaboración era una oportunidad de aprendizaje, Miguel no podía evitar la sombra de la duda que se cernía sobre su capacidad para destacar. Este nuevo rol lo dejó preguntándose si había brindado suficientemente su valor o simplemente estaba cediendo su voz a otros. Mientras se preparaba para intervenir, una revelación lo golpeó. Tenía que abrazar su papel como catalizador y no como el único actor de la historia. Reconoció que su voz, lejos de ser la única que necesitaba ser escuchada, podía ser el hilo que unía las diversas ideas de su equipo. Este momento de profunda introspección le permitió ver que no se trataba de él, sino del mensaje que estaban transmitiendo como colectivo. El valor que aportaba no era solo su conocimiento, sino también su capacidad de articular una visión compartida. A medida que se acercaba su turno, la adrenalina fue superando la ansiedad. Un nuevo sentido de confianza lo envolvió. Cuando finalmente se levantó, su voz reverberó con resolución, y cada palabra que salió de su boca se sintió como la culminación de un esfuerzo compartido, no solo propio. Cada dato, cada gráfico, cada idea presentada formaba parte de un todo más grande. Al concluir la reunión, lo que antes era un ecosistema de incertidumbre, ahora se transformaba en un espacio de posibilidad. El ejecutivo escuchaba con atención y, aunque sus ojos revelaban un semblante crítico, lo que Miguel percibió fue una llama de interés genuino. Había algo poderoso en la manera en que presentaron, un microcosmos en el que la colaboración había florecido. Sin embargo, mientras se sentaban para escuchar el veredicto final de la Junta, una inquietante pregunta reverberó en su mente: ¿habían realmente logrado comunicar su verdadero potencial como equipo, o se estaban viendo atrapados en el ciclo de la conformidad? La tensión de su respuesta lo mantenía en vilo, proyectando sombras de preocupación donde antes había esperanza. Justo en ese instante, sintió que una verdadera prueba de su evolución estaba por comenzar. ¿Sería capaz de salir de la sombra del miedo y asumir el desafío del éxito colectivo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el tiempo apremiaba. Miguel sintió cómo la presión en el aire se intensificaba a medida que el ejecutivo comenzaba a hablar. Las palabras que salían de la boca del ejecutivo se transformaban en ecos en su mente, llenos de la carga de lo que podía significar la evaluación de su trabajo y el de su equipo. Al escuchar sus comentarios, una mezcla de esperanza y temor se entrelazó en su interior, cada frase revelando un poco más sobre su desempeño. Mientras sus colegas intercambiaban miradas y asentían, Miguel reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde su timidez inicial, había atravesado el fuego del desafío, una batalla que había enfrentado con una vulnerabilidad que, hasta hace poco, parecía una debilidad. Ahora, esa misma vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza, algo que lo conectaba con sus compañeros y con su propio propósito. Con cada alabanza, su confianza crecía, pero no sin una sombra de incertidumbre. ¿Era realmente suficiente? ¿Los elogios eran un simple consuelo o reflejaban un cambio significativo en la percepción de su valor? La duda se convirtió en su compañera en ese instante crítico, avivando su deseo de continuar en esta búsqueda de superación. Quería más que reconocimiento, aspiraba a despertar el potencial de liderazgo que había empezado a vislumbrar en sí mismo. El ejecutivo terminó su discurso y las miradas de todos se centraron en él para escuchar su opinión. Este momento se sentía como un precipicio, lo que siguiera podría cambiar su trayectoria. Miguel se preguntó si había construido los fundamentos necesarios para afrontar lo que vendría. Ya no podía ceder a la inseguridad, debía sostenerse sobre la base de sus logros y sus aprendizajes. No podía evitarlo, había crecido. Fue entonces cuando algo dentro de él se iluminó, como si un interruptor se hubiera activado. La claridad en su propósito se presentó ante él con fuerza, no estaba allí solo para brillar individualmente, sino para contribuir al éxito grupal, para inspirar y ser inspirado. Recordó a su colega mencionando la importancia de la empatía, de construir puentes, y ahora Miguel entendía que eso incluía también saber aceptar los elogios. Debía creer en su capacidad de liderar desde un lugar de genuina colaboración. Al concluir la reunión, las vibraciones de la sala comenzaron a calmarse, pero su mente estaba activa. Se dirigió hacia una ventana, observando la ciudad que vivía frenéticamente más allá de las paredes de su oficina. La imagen del movimiento constante lo hizo pensar en el propio dinamismo interior que había comenzado a cultivar. La vida fuera de esa sala no se detenía, y él tampoco debía hacerlo.
Había descubierto un nuevo sentido de propósito y había llegado el momento de ejecutar todo lo aprendido. Sin embargo, justo cuando pensaba que la tormenta de inseguridades había pasado, recibió un mensaje inesperado de su gerente. Había notado su progreso, su transformación, pero también lo confrontaba con una nueva tarea, un reto que superaba lo que había imaginado. La presión amenazaba con desbordarse nuevamente. Miguel respiró hondo, preparado para lo que viniera. Era momento de enfrentar su próximo desafío, liderar un proyecto complejo que podría lanzarlo aún más lejos de su zona de confort. La inquietud regresó, pero ahora era diferente. Era una mezcla de miedo y emoción, una invitación a crecer y a demostrar que lo que había aprendido podía ser implementado. ¿Sería capaz de transformar ese nuevo reto en una oportunidad brillante o se vería nuevamente limitado por sus propias dudas? Era el inicio de una lucha, pero también la oportunidad de llevar su evolución personal y profesional al siguiente nivel. La respuesta estaba aún por descubrir, y la expectativa lo mantenía alerta ante el horizonte desconocido que lo esperaba. Miguel miró la pantalla con el mensaje de su gerente parpadeando. Nuevo proyecto, decía, y con eso, una carga de expectativas caía sobre sus hombros. Su mente comenzó a divagar, cuestionando su preparación. Era obvio que se estaba saliendo de su zona de confort, pero ahora, ese mismo confort parecía un viejo paracaídas que se negaba a abrirse en el momento crítico. El reto que se le presentaba no era solo un proyecto, representaba una oportunidad para demostrar que podía aplicar lo que había aprendido. Miguel se sentó en su oficina, una taza de café humeante en la mano, luchando contra la inquietud que amenazaba con desbordarse. ¿Debería seguir su instinto de timidez o arriesgarse a ser un verdadero líder? Decidió que era el momento de trazar un plan. Tomó papel y lápiz y anotó las etapas del proyecto. Dividir la carga en pequeños pasos era su primer movimiento estratégico. Migrar ese primer impulso nebuloso en algo tangible requeriría de su atención a los detalles, algo que siempre había permitido que lo sobrepasara. Esta vez, tendría que cambiar su enfoque. Mientras escribía, recordó los comentarios positivos del ejecutivo. Cada elogio era un ladrillo que podía usar para construir una base sólida. Se detuvo un momento, acompañado por el eco de las palabras de su colega sobre la empatía. No podía hacer esto solo, debía involucrar a su equipo, convertir la tarea en un esfuerzo conjunto. Con eso en mente, esbozó algunos roles y responsabilidades, pensando en cómo podía delegar de manera consciente. Al siguiente día, en la reunión inicial del proyecto, Miguel tomó un paso adelante. El aire estaba cargado de incertidumbre, pero en lugar de sucumbir a la ansiedad, se sintió impulsado. Expuso su plan claramente, detallando las etapas y compartiendo su visión con el grupo. Al hacerlo, no solo se convirtió en el líder que siempre había aspirado a ser, sino que descubrió una nueva faceta de su personalidad, la del comunicador. Cada pregunta que su equipo hacía, cada preocupación que surge, solo le ofreció la oportunidad de tejer conexiones más fuertes. Vale notar que aquellos momentos de diálogo no se convirtieron en un mero intercambio de información, sino en una oportunidad para cultivar confianza y respeto mutuo. A medida que el proyecto avanzaba, Miguel se encontró frente a obstáculos que lo empujaron a cuestionar su liderazgo. Un problema técnico se presentó y, en vez de ceder al fracaso, buscó soluciones de forma colaborativa. Fue entonces cuando se dio cuenta de su propio crecimiento, su timidez, que antes era un freno, ahora se transformaba en una base sobre la cual podía construir resiliencia. Su habilidad para manejar la presión, un rasgo que creía limitado por su estructura emocional, había comenzado a florecer. A medida que el equipo superaba desafíos, la confianza de Miguel se intensificaba. La conexión emocional que había empezado a cimentar se convirtió en una fuerza imparable, llevando al grupo hacia un lugar donde todos aportaban ideas y soluciones. Sin embargo, en medio de esta creciente armonía, surgió un conflicto inesperado. Un miembro del equipo, habitual en roles dominantes, comenzó a chocar con su forma de liderar, manifestando críticas que lo hicieron tambalear. Ese momento fue crucial. Miguel necesitaba enfrentar una elección, ceder ante la presión o mantenerse firme en su enfoque colaborativo. ¿Podría sostener su autenticidad frente a la adversidad, o sucumbiría a la tentación de adoptar un liderazgo autoritario? Cada alternativa imponía un dilema moral que lo llevó a cuestionar sus valores fundamentales. La tensión se volatilizó en el aire, y en el silencio que se adueñó de la sala, Miguel comprendió que dentro de sí había nacido no solo un líder, sino alguien que debía enfrentar esos momentos oscuros para reafirmar su compromiso. Mientras reconsideraba sus opciones, una nueva idea le brilló en la mente: debía convocar a ese compañero a una conversación directa. El resultado de esa charla podría redefinir no solo su
proyecto, sino también su sentido de liderazgo. Con eso en mente, Miguel tomó una respiración profunda y se preparó para lo que vendría, sintiéndose más decidido que nunca a no dejar que el miedo a la confrontación le impidiera crecer aún más. La estrategia del diálogo se convertiría en su mayor aliado, y ahora estaba listo para descubrir en qué se transformaría todo esto. Miguel se sentó a su escritorio con una mezcla de anticipación y nerviosismo. La conversación que había planeado no sería sencilla, pero sabía que era esencial. Debía abordarla desde un lugar de respeto mutuo y apertura, convencido de que una discusión honesta podría ser el primer paso hacia la consolidación de su liderazgo. La sala de reuniones estaba a un lado, esperándole. Al entrar, notó que su compañero, Andrés, lo miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Miguel sentía la presión del momento, pero decidió que su enfoque inicial sería la empatía. Comenzó por reconocer las frustraciones de Andrés, describiendo cómo su visión había estado afectando el ambiente de trabajo. Sus palabras fueron medidas, pero persuasivas, intentando establecer un terreno común en vez de un campo de batalla. Mientras hablaba, Miguel recordó las lecciones sobre la comunicación asertiva que había aprendido en una capacitación anterior. Utilizó esas herramientas, haciendo preguntas abiertas y fomentando una discusión en lugar de imponer su punto de vista. Descubrió que, aunque Andrés era crítico, también tenía visiones valiosas sobre el proyecto. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse, transformando el encuentro en un diálogo constructivo. Después de esa conversación, Miguel sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había sido capaz de defender su estilo de liderazgo, aprendiendo a apreciar la diversidad de opiniones sin dejarse llevar por la presión. A la vez, esa interacción había reafirmado su convicción de que cultivar relaciones personales en el lugar de trabajo era igual de esencial que los resultados del proyecto. Sin embargo, al cierre de la reunión, una pregunta inquietante quedó en el aire: ¿había realmente resuelto el problema o solo postergado un conflicto mayor? Esta duda lo acompañó en los días siguientes, mientras el equipo continuaba colaborando. Miguel se dio cuenta de que el liderazgo no era solo sobre tomar decisiones, sino también sobre crear un ambiente donde todos se sintieran cómodos contribuyendo. Las semanas transcurrieron y el proyecto avanzó, pero la sombra de la inseguridad de Miguel seguía presente. Por primera vez, se encontró revisando su manera de actuar continuamente, cuestionando si estaba siendo lo suficientemente firme o si su enfoque colaborativo podría estar siendo visto como debilidad. La realidad es que la duda era sana, en una medida, pues impulsaba su autoevaluación y crecimiento. Sin embargo, también lo llevó a preguntarse si algún día se sentiría completamente en control de su rol. Una tarde, mientras revisaba las métricas del proyecto, se encontró con un dato intrigante que no había notado antes: la satisfacción del equipo había aumentado significativamente. Esa información, aunque alentadora, le llevó a reflexionar sobre lo que realmente hacía la diferencia. Era la comunicación abierta lo que estaba permitiendo que cada miembro se sintiera valorado. Aprovechando la racha positiva, Miguel organizó una nueva reunión de equipo. Esta vez, en lugar de simplemente abordar cómo se habían alejado de los plazos, quería explorar qué los hacía sentir bien dentro del proyecto. Los comentarios comenzaron a fluir, y con cada interacción, la atmósfera se cargaba de energía creativa. Pronto, ideas innovadoras emergieron, y la dirección del proyecto dio un giro inesperado. Miguel no podía evitar sonreír. Estaba aprendiendo que su timidez no era un obstáculo, sino un rasgo que lo conectaba más profundamente con su equipo. Sin embargo, a medida que la dinámica mejoraba, un antiguo compañero de trabajo, cuyo éxito había sido atribuido a un liderazgo muy diferente, reapareció en su mente. Recordó cómo este individuo había tomado decisiones drásticas y había forzado a su equipo a seguir su visión sin cuestionamientos. El contraste entre aquellos métodos de liderazgo y su propio enfoque lo dejó con una sensación de incertidumbre. ¿Era posible que su estrategia de colaboración solo lo llevara a estancarse, mientras otros, más autoritarios, lograban resultados rápidamente? La lucha interna de Miguel se intensificó. ¿Debería reevaluar su estilo, o continuar forjando su camino en base al diálogo y la empatía, sin ceder a las presiones externas? Con el proyecto en un punto crítico, Miguel se encontró ante una encrucijada. Tenía que decidir qué tipo de líder quería ser. La respuesta a esa pregunta se lo diría todo. Mientras tanto, la presión y el desafío de enfrentar su antigua visión de liderazgo seguían creciendo, dejando en el aire una inquietante cuestión: ¿podría su compromiso con su nuevo enfoque ser suficiente para afrontar lo que vendría? La jornada de Miguel había sido transformadora.
Aquella habitación había sido testigo no solo de ideas, sino de un crecimiento personal inesperado en cada uno de sus encuentros. En cada conversación, en cada desafío, había defendido su enfoque colaborativo y había resistido la tentación de sucumbir a la presión. Sin embargo, ahora se encontraba en un punto crítico. El proyecto había adquirido una dimensión inesperada, llevando su capacidad de liderazgo a un nivel que nunca antes había considerado. Con cada reunión, Miguel había aprendido que la clave del éxito radicaba en la comunicación y la confianza. Había cultivado un ambiente donde su equipo se sentía valorado, y eso había rendido frutos. Resultados tangibles florecieron a partir de ese trabajo conjunto, y la satisfacción del equipo se reflejaba en las métricas. Pero a medida que avanzaba, también crecía la presión. Despertó una mancha de inseguridad en él. ¿Sería suficiente ese método? ¿Podría alcanzar el mismo éxito que aquellos que practicaban un liderazgo autoritario? Un día, mientras revisaba los avances del proyecto, Miguel decidió dar un paso hacia el frente. No podía permitir que esos dilemas lo detuvieran. Se reunió nuevamente con su equipo. Este sería un espacio para reflexionar, pero también para establecer un propósito más claro. En lugar de aterrizar problemas, plantearía la siguiente cuestión: ¿qué desafíos específicos se enfrentan en su trabajo diario, y cómo podrían abordarlos juntos? El ambiente en la reunión era diferente esta vez. Había logrado construir una conexión genuina, pero también era evidente que algunos miembros del equipo aún dudaban de su capacidad para liderar eficazmente. Esta vez no solo buscaría propuestas, estaba decidido a desmantelar el muro de la inquietud y convertir las críticas en oportunidades. Al finalizar, se dio cuenta de que su autoevaluación lo había llevado a descubrir un crecimiento inesperado. Ya no temía la confrontación. Abrazaba cada desafío. La experiencia lo había transformado en un líder auténtico, capaz de guiar y ser guiado. La interacción con su equipo se volvió un diálogo en el que se sentía tanto maestro como aprendiz. Reflexionando, Miguel se dio cuenta de que el liderazgo no era una carrera solitaria, era un viaje compartido que florecía cuando las voces se unían. La resolución de sus problemas sería un esfuerzo colectivo. En eso, reafirmó su compromiso consigo mismo y, en última instancia, con su equipo. Estamos construyendo algo valioso aquí, les dijo. No cabe duda de que cada uno de nosotros aporta al éxito de este proyecto. El momento culminante llegó cuando el proyecto fue presentado ante la alta dirección de la firma. Miguel sintió el nudo del miedo en su estómago, pero esta vez su inercia no era el temor, sino la confianza. Había utilizado sus lecciones anteriores para transformar su voz y su ámbito. Que podría salir mal cuando su equipo había creado, sostenido y vigilado cada paso, mientras exponía sus ideas, veía el respeto crecer en los rostros de sus colegas. No estaba solo, cada una de sus intervenciones llevaba consigo los ecos de las contribuciones de su equipo. Finalmente, el ejecutivo que antes había desestimado sus ideas, le hizo una señal en que lo llenó de satisfacción. Miguel, has agarrado la esencia del liderazgo. Lo más impresionante no solo ha sido tu crecimiento individual, sino cómo has cultivado y optimizado el talento de tu equipo. El corazón de Miguel se llenó de una mezcla de orgullo y certeza. Era el testamento de un esfuerzo inquebrantable, había alcanzado el reconocimiento que tanto anhelaba, y lo había hecho vinculándose auténticamente con las personas que lo rodeaban. Ya no le preocupaba el legado que su familia había diseñado para él, había creado su propio camino basado en el respeto y en su capacidad para liderar. Sabiendo que esto era solo el principio, Miguel se sintió listo para los nuevos desafíos. La incertidumbre ya no era un enemigo, sino un compañero de viaje. Había conquistado sus miedos, y en el proceso, cosechado resultados tangibles. La confianza se había convertido en su aliada. A través de cada revés, cada dilema y cada victoria compartida, había emergido una versión de sí mismo que nunca había imaginado, un renovado Miguel, decidido, firme y auténtico. Este capítulo marcaba no solo el cierre de una etapa de dudas, sino el nacimiento de un futuro brillante donde sus aspiraciones profesionales y personales se entrelazaban con nuevas oportunidades. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte más historias conmovedoras sobre superación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja tu me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Todo esto es vital, cada acción cuenta, solo los verdaderos fans lo entienden.